¿Estás cansado de que tu cámara se sobrecaliente y se apague en medio de una grabación dejándote tirado? Vamos, un gatillazo videográfico en toda regla. Tranquilo, esto tiene solución y no es meter tu cámara en el frigorífico mientras que te tomas un café esperando. Tío, que lleva grabando 6 horas seguidas. Es que esto es tener como grabación de vídeo infinita sin calentamiento. En este vídeo vas a descubrir todos los motivos por los que tu cámara se sobrecalienta, cómo solucionarlo y algo más. Bien, pues hoy vamos a solucionar un problema que tiene muchísima gente con su cámara. Ya sea una cámara de Sony, una cámara de Canon, de Nikon, de quien sea, en cualquier marca hay alguien que viene y dice: oye, que mi cámara se sobrecalienta súper rápido, que no puedo grabar. Cámaras como la Sony A6700, la ZV-1, la Canon R5, cámaras modernas y antiguas, da igual, a la gente se le sobrecalienta la cámara y no le permite trabajar de forma continua. ¿Sabes qué? Pues que precisamente muchas veces el problema no es de la propia cámara, el problema es tuyo, porque no sabes cuáles son esas cosas que hacen que tu cámara se sobrecaliente más de la cuenta y cómo solucionarlo. Pero como te decía, en este vídeo te voy a enseñar todo lo que sé sobre este tema, así que café y nos vamos. ¿Cómo quema el café? Joder. Una de las primeras cosas y de las que más vas a notar la diferencia desde que hagas lo que te voy a explicar ahora va a ser el monitor de tu cámara. Sí, no me he vuelto loco. El monitor de tu cámara hace que se caliente mucho más si no haces algo muy sencillo, que es simplemente desplegarlo cuando vayas a empezar a grabar. Muchas veces cuando vamos a grabar a alguien, ya sea a modo de una entrevista, de un timelapse, cosas en las que nosotros vamos a estar detrás de cámara, pues nos empeñamos en dejar el monitor tal que así de nuestra cámara. Y precisamente esto hace que se sobrecaliente mucho. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la zona que más se calienta de tu cámara cuando estás grabando de forma prolongada es toda esta parte de que está por aquí, porque precisamente aquí es donde está todo el procesador y demás. Entonces, si no solamente no le dejamos que se transfiera el calor hacia afuera, sino que además le ponemos una barrera, y además una barrera que se sobrecalienta porque es un monitor que tiene brillo propio, todo esto va a hacer que el rendimiento de nuestra cámara en todo esto del calor pues sea muy diferente a lo que debiera. ¿Cuánto? Pues bueno, una de las pruebas que hice fue grabar con mi cámara puesta con el monitor plegado hacia adentro y otra simplemente, como te digo, desplegando el monitor. Y la diferencia fue que la cámara grabando de forma continuada en 4K, con el monitor plegado duró 1 hora y 1 minuto grabando de seguido, mientras que con el monitor abierto tardó 1 hora y 45 en saltar el primer aviso de temperatura alta en la cámara, pero no se apagó. A la hora y 50 se le acabó la batería, se la cambié de forma súper rápida en 10 segundos y seguimos grabando. Y todo esto pudo prolongarse hasta las 3 horas y media, que fue cuando la cámara se apagó por sobrecalentamiento. Todo esto que no te lo he mencionado en una habitación con una temperatura constante aproximadamente de unos 24 grados. Y obviamente las mismas condiciones entre una prueba y otra. Es decir, lo único diferente era el monitor. O sea que esta tontería, tanto si tienes una cámara con el monitor que se puede flipear hacia adelante, que se mueva hacia arriba, que simplemente se estira hacia abajo, separa el monitor del cuerpo de tu cámara, porque vas a notar mucha diferencia. Mira, otro aspecto que mucha gente se equivoca a la hora de utilizar su cámara y por el que se le calienta mucho más rápido es por la estabilización. Algo tan absurdo que cuando vas a grabar con tu cámara en un trípode no necesitas tener la estabilización activada, pero ni siquiera la estándar. Si tu cámara tiene estabilización interna con el propio sensor, no estoy hablando ya ni de digitales ni de estabilizaciones digitales, desactívala, no lo necesitas. Y aquí las diferencias también se notan mucho. La cámara sin ningún tipo de estabilización puesta aguantó 2 horas y 13 minutos de seguido, todo esto en 4K. Con la estabilización estándar, es decir, la estabilización física del sensor, llegó hasta la hora y 55 minutos, y con la estabilización digital a 1 hora y media. Creo que se nota, ¿verdad? Pues la próxima vez que vayas a empezar a grabar y que tengas la cámara encima de un trípode, estoy seguro de que vas a desconectar cualquier tipo de estabilización que tengas. Ojo, más detalles de todas estas pruebas. Obviamente, entre cada una de las pruebas dejé pasar varias horas para que se enfriase la cámara, así que imagínate cuánto tiempo he tardado en hacer todas estas pruebas. Espero que valores mucho este vídeo y que te suscribas si quieres ver más vídeos como este. Y ahora vienen las cosas que hace que nuestra cámara se caliente muchísimo más, que son súper tontas y que la gente no tiene para nada en cuenta. La primera es bastante absurda, que es pues la resolución y la tasa de frames por segundo. Cuanto mayor resolución, a más resolución grabemos y a más frames
frames por segundo, a más imágenes por segundo grabemos, obviamente la cámara se va a calentar mucho antes. Tanto que, por ejemplo, en 4K 25 frames por segundo aguanta 1 hora y 5 minutos y literalmente es la mitad de tiempo grabando cuando ponemos el doble de frames por segundo, aguantando 35 minutos solamente en 50 frames. Pero lo que no mucha gente tiene en cuenta es que el códec de grabación también afecta y bastante. Y a lo mejor no precisamente como crees. El códec afecta al grado de compresión que nuestra cámara va a aplicar a la hora de capturar las imágenes. Entonces, para que entiendas esto de forma muy sencilla, antes de ver los resultados, cuanto menos comprimido estén los archivos, a pesar de que sean más grandes, va a hacer que nuestra cámara se caliente menos, porque tiene que esforzarse menos para capturar todas esas imágenes. Por ejemplo, grabando en 4K en H264 en All Intra, en esta prueba pues grabé un máximo de 35 minutos. Sin embargo, utilizando también ese 4K en H264, pero con el modo de compresión Longop, que es un modo más comprimido, que comprime más, fueron 31 minutos. Sin embargo, utilizando H265 en lugar de H264, también con Longop, fueron 28 minutos, que el H265 es más comprimido que el H264. Curioso, ¿verdad? A que seguramente no sabías esto. Déjame un comentario si no tenías ni idea de esto. Estoy viendo a la gente petándome los comentarios. Seguimos con más cosas absurdas que la gente normalmente no tiene en cuenta. El tipo de batería que utilicemos. Algo que sí que mucha gente, los que nos dedicamos más a grabar con cámaras, pues tenemos en cuenta, es que cuando estamos utilizando las baterías originales, probablemente nos duren más tiempo a la hora de, en cuanto a el rendimiento a nivel de batería, dure más tiempo que utilizando pues una batería de terceros, una batería falsa, no original, vamos a decir. Pues tu cámara no solamente le dura menos la batería con este tipo de baterías de terceros, sino que además se calienta antes. ¿Cuánto? Pues mira, con la batería oficial pude grabar en esta prueba 1 hora y 1 minuto exactamente. Sin embargo, con la no oficial, solamente 47 minutos. Otra tontería, esta sí que es verdad que la diferencia tampoco es que sea excesivamente grande, pero oye, si es algo que no necesitamos, también podemos mejorar el rendimiento, que es la conectividad. Si no vas a necesitar estar conectándote a tu cámara para, por ejemplo, monitorizar de forma externa con tu teléfono móvil, pues oye, pon la cámara en modo avión, desconéctale el wifi, el bluetooth, eso va a hacer que a lo mejor te dé 5-10 minutos extra de batería, que yo creo que vas a agradecer bastante más y además va a hacer que se sobrecaliente menos. Estamos llegando ya casi al plato fuerte, pero antes, otra tontería pequeñita. Los que grabamos durante mucho tiempo de seguido para ciertas cosas, seguramente conocerás este tipo de accesorios, que son las dummy battery. Unas baterías que lo que tienen es un cable, la parte, bueno, batería por llamarlo de alguna forma, es simplemente la carcasa de la batería que tiene un cable que luego va a un conector USB-C o USB y lo podemos conectar a un enchufe y llevarlo a la corriente. Así no necesitamos estar cambiando baterías. O bueno, también hay muchas personas que a la vez que están utilizando la cámara la tienen conectada por USB-C para que se esté alimentando a la corriente y por lo tanto la batería dure más tiempo. Todo esto hace que la cámara se caliente antes. Nuevamente, ¿cuánto? Pues bien, la cámara con su batería original y el monitor cerrado tarda en calentarse 1 hora y 1 minuto. Sin embargo, conectado a través del USB-C, tardó en calentarse 54 minutos. Y sorprendentemente, sí, a mí también me sorprendió porque creía que iba a ser justo lo contrario. Con una dummy battery, con esta batería con un cable, tardó en calentarse 39 minutos, menos que conectada por USB-C. Bien, y con esta prueba vas a flipar con lo que he descubierto. Otro de los elementos muy importantes que debemos de tener en cuenta que sobrecalientan más, o mejor dicho, tienen un mejor rendimiento térmico en nuestra cámara, es el tipo de refrigeración que tenga nuestra cámara. Lo normal es encontrarnos cámaras que tengan refrigeración pasiva, es decir, que simplemente a través del propio cuerpo, si acaso con alguna entrada así un poco más tal, o algún sistema interno para repartir más el calor, pues la cámara se enfríe simplemente por el contacto con el aire. Luego hay otros modelos, como por ejemplo la FX30 o la Panasonic Lumix S5 II y S5 IIX, que tienen refrigeración activa, es decir, que tienen un ventilador interno que constantemente están refrigerándola. Esas cámaras, por supuestísimo, que tienen un rendimiento térmico, es decir, que aguantan muchísimo más tiempo grabando de continuo o incluso que no llegan a calentarse nunca. Sin embargo, en cámaras que tienen refrigeración pasiva, pues llega un momento en el que, sobre todo si hace mucho calor ambiente, pues la cámara sí que se calienta. Pero, amigo,
la tecnología avanza. Existen equipos como este. Esto es un pequeño ventilador que lo que hace es las veces de darle refrigeración activa a una cámara que lo que tiene es refrigeración pasiva. Y lo que hace es adaptarse, o lo que podemos hacer, mejor dicho, con él, es adaptarlo a la parte de atrás del monitor de nuestra cámara. Con esto, pues constantemente va a estar refrigerando la parte trasera, esa parte que te decía que es la que más se calienta. Además tiene batería interna y diferentes niveles por si acaso queremos ponerlo más fuerte, un poco más flojo. El sonido, la verdad es que no es para nada molesto, tampoco... No sé si ni siquiera estás llegando a escucharlo. Es como el típico zumbidito, por ejemplo, de la luz que tengo aquí encima con el softbox, que si no vas a utilizar un micrófono justamente encima de tu cámara, pues la verdad, y la tienes medianamente, pues eso, un poco separada, no lo vas ni a notar. Y la batería interna de este accesorio dura aproximadamente 1 hora. Pero sí que es verdad que también, si por ejemplo vamos a tener la cámara en un trípode, le ponemos el conector USB-C justamente por aquí, conectado a la corriente también este ventilador, y la batería, pues dura siempre, continuamente, no se gasta. Eso sí, si te estabas preguntando qué leñes son esas cosas de color blanco que están en la parte de atrás de mi cámara, tiene un pequeño fallo, al menos este modelo que tengo yo, y es que el sistema para acoplarse va a través de unas pequeñas ventosas que al final acababan despegándose. Entonces yo le puse mi solución universal para todo, que es pues un poquito de velcro, y no pasa nada, no molesta demasiado al monitor y no hay problema. Pero bueno, yendo a las pruebas, aquí es donde vas a flipar. Te recuerdo, la prueba utilizando la refrigeración pasiva, es decir, abriendo simplemente el monitor y dejando que se transmita el calor a través del aire, hizo que nuestra cámara aguantase 3 horas y media seguidas grabando y llegase a calentarse y llegase a apagarse por sobrecalentamiento. Pues con este accesorio podríamos decir que tenemos literalmente grabación ilimitada sin ningún tipo de calentamiento. Y es que utilizando una dummy battery, que a pesar de que la caliente más a la cámara que por el USB-C, pues bueno, la prueba la hice así, para ver si realmente el rendimiento de este accesorio era bueno. Utilizando una dummy battery, con este pequeño ventilador puesto en la parte de atrás, conectado a la corriente porque vamos a estar mucho más que 1 hora de seguido utilizándolo, con mi cámara yo he podido estar más de 7 horas seguidas grabando en 4K a 25 frames por segundo. La cámara en ningún momento ha lanzado ningún mensaje de temperatura alta, y simplemente cambiándole las tarjetas de memoria para que siempre tuviera almacenamiento ilimitado, que podría haber estado todo el tiempo como me diera la gana. Accesorios como este ayudan y mucho, tanto si vas a hacer grabaciones muy largas, como si necesitas la cámara, por ejemplo, para streamear y se apaga constantemente. Oye, un uso del que no te he hablado. Si por ejemplo te sueles llevar tu cámara de viaje y de vez en cuando te salta esa alerta, la alerta de temperatura, puedes simplemente pegarla en la parte de atrás, refrigerarla durante un rato y se va a enfriar mucho más rápido que si esperas a que se enfríe por sí sola. Todas estas cosas puedes que las hayas pasado por alto, pero si las aplicas vas a notar una diferencia brutal. Ahora bien, hay algo que la gente tampoco suele tener en cuenta de su cámara, que es lo que te cuento en este vídeo y que va a hacer que la calidad del resultado final de tus vídeos mejore mucho. De verdad, necesitas saber esto.